Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las cuatro claves de la semana que ahora termina. Una semana que terminó el viernes 8 de julio, empezamos a grabar hoy sábado 9 de julio. La gargantilla, las cuerdas vocales, como siempre. Pues una semana bastante interesante desde el punto de vista de los mercados, han pasado muchas cosas y una semana que parece ser que va a ser la que preceda a otra ola de calor. Yo de verdad que acabé hasta las narices de la anterior ola de calor y es que me pongo enfermo de pensar que viene otra vez. Qué horror, todo esto del cambio climático, cada vez hay más olas de calor. Pero bueno, es lo que toca. Estamos en pleno mes de julio y es lo que toca. Me imagino que muchos de ustedes estarán de vacaciones y escucharán este vídeo pues desde sus lugares de descanso. Por mi parte, pues nada, voy a estar todo el verano al pie del cañón, así que seguiremos con los vídeos con normalidad. Y, y pues trabajando con el aire a toda pastilla porque está claro que estamos condenados a eso y toda la noche durmiendo además con el aire. Me lo pongo a 23 grados y ahí se queda toda la noche y no me... así tapadito con una sábana y aguantar. En fin, bueno, paciencia. Los que nos quedamos trabajando, pues mucho ánimo a todos. Yo por mi parte, pues eso sí, aprovechando bastante por las tardes para ver alguna serie, he terminado ya de ver la de Stranger Things. Bueno, parece que en la segunda parte de la última temporada se anima un poco la cosa, dentro de que, bueno, hay que encasillar la serie en lo que es. A mí me pareció, yo creo que está muy sobrevalorada la serie a nivel de, o simplemente que se ha hecho mucho marketing con ella, pero bueno, la segunda parte está más aceptable, pues dentro de eso, pues una película parece juvenil, más bien, hecho más para el público juvenil que otra cosa, con unos monstruos pues un tanto, en fin, de aquella manera, bueno, a mí no me parece lo que, perdonen que insista, pero no me parece ninguna maravilla. Así que, pues nada, ya me lo he terminado, voy a ver si empiezo a buscar nuevas cosas. Un poco triste con todo lo que le ha pasado a Nadal, porque estaba jugando bien, pero el pobre me dio mucha pena cuando lo vi en el telediario diciendo, dice, es que cuando no es una cosa es otra, ¿no? Y se ha tenido que retirar, una pena, porque bueno, tenía toda la pinta, teniendo en cuenta que en semifinales le tocaba el polémico Kyrgios, que este habla mucho, pero se le va la fuerza por la boca, pues lo normal es que hubiera sido una grandísima final Djokovic-Nadal. Creo que eso es un homenaje al tenis y es difícil que volvamos a ver dos jugadores como ellos dos y como Federer. Eso va a ser muy difícil. Yo creo que nos debemos ir mentalizando que eso ya va a ser muy difícil. Al menos los que ya peinamos canas, me parece a mí que no vamos a volver a ver eso. Pero bueno, una pena, una pena. La verdad es que una pena. Podríamos haber disfrutado mañana de una tremenda final y no ha podido ser. El pobre. Cuando no es una cosa es otra. Y aún así tuvo el cuajo, ¿no? Y el valor y las narices de jugar el partido ese que jugó y ganó, además, a Fritz. Que parece que este hombre ya se veía otra vez, porque la última vez que jugaron, Nadal también se tuvo que retirar, o no se retiró, pero jugó mal porque estaba también lesionado. En fin, ya no sé, pobre Nadal, muchas lesiones son esas, pero bueno, a ver si nos sorprende una vez más, a ver si nos sorprende una vez más, que se lo merece. Y nada, por mi parte, pues simplemente recordarles que si entran en gloversiasicaf.com, pues ahí están a su disposición las dos SICAFs de la casa, de la que soy yo director de inversiones y que ando asesorando. La conservadora sigue aguantando, a pesar de las grandísimas caídas, pues pierde pero de una manera muy moderada y la agresiva pues sigue teniendo un año bueno. El mes pasado ganó casi el 5 y este mes pues, estaba ganando alrededor del 0,6 o una cosa así. Bueno, para eso es agresiva, para poder moverse abajo y arriba. Bueno, pues si les parece, empezamos. Hoy estoy con otro ordenador, por lo tanto estaré un poco diferente. Voy a abrir aquí una carpetita. Voy a abrir aquí una carpetita con esta, aquí, con las cuatro claves.
voy a dejar aquí abierta, iremos viendo gráficos y, y bueno, pues empezamos. Ayer al final el cierre pues fue flojeras, menos 0,10% el SP 500. Apareció un dato de empleo que el mercado pues no supo muy bien cómo tomárselo. No, el dato era malo, el dato era para caer. El dato era para caer porque salió un dato de empleo muy fuerte y eso aumentaba las posibilidades de que la Reserva Federal se pusiera dura. Y primero, de hecho, cuando salió el dato de empleo, pues se cayó. Si nos vamos a ver el gráfico del SP 500, pues en 5 minutos, voy a agrandarlo todo lo que pueda, y luego volveremos sobre el gráfico diario porque nos tiene mucho que decir. Pues aquí lo vemos. La primera reacción a la publicación del dato de empleo, aquí se publicó, fue un batacazo. Pasó de 3.902 a 3.870. Luego lo típico, ¿no? El rebote ese que se suele tener, volvió otra vez a recaer al filo de las 4 de la tarde, estaba otra vez más o menos en el mismo nivel de caída que se dio tras el dato de empleo, pero ya a partir de ahí pues empezó a remontar, luego lo volvió a perder, a las 7 de la tarde estaba otra vez bastante torcido y luego al final al cierre, como vemos, muy poca claridad de ideas. Esto refleja un poco lo que de verdad hay en el mercado, a pesar de que en el gráfico diario nos da una sensación de lo que no es. Vamos a empezar primero con la estrategia y ahora vamos a ver esa sensación de lo que no es. A mí me sigue pareciendo en bolsa, y repito que estos son mis opiniones, no son recomendaciones. Eh, Antes de empezar, tenía aquí anotado en varios una noticia suelta que me ha parecido importante y ya nos metemos con estrategia otra vez. Y es que Twitter ayer cerró cayendo en el fuera de horas pues prácticamente el 7%. Mucha caída esa, porque Musk definitivamente ha dicho que no compra en Twitter. La verdad es que es terrible eso, ¿no? Vendas o creas que has vendido tu empresa y te hagas ilusiones y como se habrán hecho, imagínate, es duro, eso es duro. Vendas tu empresa y que creas que va a ser todo de una manera y luego resulta que es de otra o que el comprador pues te sale rana y como el amigo Musk y te deja con un palmo de narices, ¿no? No, te deja peor porque ahora Twitter se queda tocado, ¿no? Con la cotización. Bueno, pues él es así, Musk es así y ha dicho que no. Primero salió con que si había cuentas falsas, con que si había no sé qué, o si había no sé cuántas, y al final, pues vamos a ver el gráfico, ya que estamos hablando, no deja de ser un valor relevante, al que siempre pues hay que echarle un ojo. Vamos a verlo aquí, Twitter. Bueno, pues ahí está, no está en su mejor momento precisamente y todas las injerencias estas de Musk para luego no comprar nada y dejarlos con un palmo de narices, pues no ha sido muy beneficioso. O sea, está en la cresta de la gran burbuja del 2021, que mucha gente se ofendía cuando yo decía que había una burbuja. Bueno, pues espero que ahora ya sí que lo pueda decir. La gran burbuja del 2021 estaba en 80 y andamos por 36, es decir, bastante menos de la mitad. Creo que ahora sí que se puede hablar con propiedad pues de que sí, que efectivamente había una burbuja. Bueno, pues estas son las peripecias de Twitter con el amigo Trump. Estrategia. En bolsa estamos en una situación donde abrir largos ahora yo no lo haría, por una razón muy sencilla, y es muy importante, esta es una de las claves de la semana importantes. El SP 500 está siguiendo un proceso de rebote por una serie de teorías que tiene el mercado ahora, que luego comentaremos, y por temas técnicos también, y está llegando a la parte alta del canal bajista. Una parte alta en la que se paró en marzo, en la que se paró en abril, en la que se paró en mayo, en la que se paró en junio y ahora vuelve a llegar ahí.
No es una zona para abrir largos. Quien haya tenido la suerte o la fortuna, yo no, estuve en liquidez. Quien haya tenido la suerte o la fortuna de haber comprado en la base del canal, que fue una buena idea para quien la hizo, pues si yo viera una zona ideal para tomar beneficios sería esta, desde luego. O cerrar una parte. El mercado, técnicamente hablando, está más claro que el agua. Aquí hay una resistencia morrocotuda, porque es la parte alta del canal bajista y porque ahí está la media de 50. Si la rompiera, las cosas se pueden romper. Eso no va a ser fácil pasar de ahí, eso que quede claro. Y va a aparecer mucho papel, porque el mercado no se ha limpiado. El mercado no está tan convencido de que aquí ya ha pasado todo ni que ha llegado al gran suelo. Sobre todo porque sigue faltando la capitulación de los particulares. Ya lo hemos analizado eso en semanas anteriores. Y ese tema no ha cambiado. No se ha visto la capitulación de los particulares y sigue sin verse. Esta semana tampoco se ha visto, por ningún sitio. Ya hablamos mucho al respecto y no quiero ponerme pesado, pero bueno, es un poco lo que hay. Entonces, eh, ahí hay mucha resistencia, media de 50 y tenemos la parte alta del canal bajista. Si lo rompiera, puede tener recorrido hasta aquí, hasta la media de 200. Además, ahí hay mucha resistencia por esa zona, 4.200, 4.170. En esa zona yo creo que aparecerían cortos bastante salvajes otra vez, ¿eh? Estoy prácticamente convencido. Entonces, ese es el juego. Ahora, abrir largos no, abrir cortos tampoco, no es una zona segura. Yo creo que lo mejor de momento sería esperar, o el que esté construyendo posiciones de largo plazo, pues cualquier zona cercana, como ya fue por aquí, ¿no? Cualquier zona cercana al 3600, no, ningún disparate para el largo plazo. En algún punto, posiblemente entre el 3000 y el 3400 y pico, esté el mínimo definitivo, a mi modo de ver, y no soy el único que piensa así. Entonces, en las cercanías, pues ir haciendo cartera para el largo plazo, después de toda la caída que lleva, pues no es tampoco ninguna locura, pero para el largo plazo. En cuanto a los bonos ahora están otra vez en un buen punto para, estratégicamente hablando, para ir acumulando para el largo plazo, a mí me parece un buen punto. Porque otra vez están recayendo la... Que borre todo esto, que lo único que hace es molestarnos. Pues no sé qué pasa, que no me deja borrar. Bueno, no sé por qué no me deja borrar, pero bueno, me tapa ahí un poco. Vamos a agrandarlo a ver si lo vemos un poco mejor. Estoy con otro ordenador hoy, provisionalmente. Y a veces esto tiene determinadas cosas que no... Bueno, los bonos, como vemos, están recayendo. La rentabilidad, este es un gráfico de semanas para que se vea claro. La rentabilidad del bono americano a 10 años está otra vez al 3,10% y yo ya saben mi opinión. Históricamente, ya se lo dije la semana pasada, históricamente los bonos cuando llegan al tipo terminal de la Reserva Federal o cercanías de lo que se prevé que pueda llegar el ciclo de subidas, suben y de hecho ya han intentado subir con bastante claridad. Entonces, bueno, yo creo que para cartera de medio plazo no es ninguna tontería ya los bonos por aquí. Materias primas sigo sin verlo claro. Hay tambores de guerra de recesión y con esos tambores de guerra de recesión, pues francamente las materias primas no es lo más aconsejable, ¿no? Ahí vemos cómo se han ido a la media de 50 con una caída monumental, una caída enorme, una caída muy dura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner los gráficos así para que se vean más grandes, quitando todo este rollo de aquí. Pues yo no lo sigo sin ver. Mucho han caído, pero no veo yo que esto sea factible para meterse ahí con grandes cantidades. ¿No? Yo no lo veo. Francamente, lo de las materias primas ahora mismo yo me estaría quieto. Y en el oro, metales preciosos en general, pues igual. Tampoco está esto para grandes alardes. Eso sí, fíjense, técnicamente hablando, si se tiene que parar en algún sitio,
Estoy viendo gráficos de semanas, para verlo con perspectiva, porque está muy lateral, muy chungo. Bueno, pues el oro está en mínimos desde el crash del COVID, más o menos en marzo, y llega a la media de 200 en semanal. No se mueve claramente por debajo de la media de 200 en semanal desde el año 2018. Así que si tiene que llegar a algún sitio donde se pueda dar la vuelta a este decepcionante producto que no ha cumplido para nada con ninguna de las expectativas que todo el mundo se había hecho, al final el oro lo que está demostrando es que lo que más le pesa, creo que estamos todos un poco equivocados, ni la inflación, ni el refugio de la inflación, ni el valor refugio, historias, historias. Al oro le ha matado el dólar, ese es el tema. Al oro le ha matado el dólar. El dólar está fortísimo y el oro se ha ido al fondo. Y ya está. Y si el dólar se debilita, pues posiblemente el oro volverá a tener su oportunidad. La correlación con el dólar en este momento es el factor más importante cuando uno sigue la evolución del oro. Bueno, vista un poco así la estrategia general, vamos a ver algunas de las claves muy importantes de la semana. Ya saben que mezclo clave macro, que es la 1, clave 2, que es el análisis técnico, perdón, la fontanería de mercado, clave 3, que es el análisis técnico, y clave 4 varios. Bueno, pues empezamos por la primera clave. La primera clave de la semana, sin ningún género de dudas, ha sido el batacazo monumental del euro. Batacazo monumental del euro. Agrando todo lo que pueda. Fíjense qué trompazo. Siempre estoy moviéndome en gráficos semanales para que se vea más. El sistema SAR, este que seguimos en diario, funciona mejor incluso en semanal. Porque las grandes tendencias se ven mejor en semanal que en diario. Eso sí, cuando pierde, pierde más, pero cuando gana, gana muchísimo. Fíjense cómo el sistema SAR nos dio, o sea, no puede haber ido mejor en semanal. Es una tontería sistema, pero que a veces me da esta vergüenza de nombrarlo, pero bueno, para tener una idea, fíjense, aquí nos da dos bolas verdes, aquí nos pone cortos aquí, dos bolas rojas y luego pierde el mínimo y pierde la media 200, que es la verde. Entonces, aquí nos da dos bolas verdes, pero no se llega a romper el máximo, con lo cual sigue corto. Cae, 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 cae. Dos bolas verdes, pero no se llega a romper el máximo, con lo cual sigue corto. Dos bolas verdes, pero no se llega a romper el máximo con claridad, por lo tanto sigue corto. Es decir, que está corto desde la zona 1,20 hasta la fecha. Llevaría 18 figuras. Yo sé que es un sistema muy simple y muy sencillo, pero a veces estas cosas sencillas para hacerse una idea. Y ya digo, con gráfico semanal, como podemos ver, pues funciona muy bien. Bueno, pues la gran novedad ha sido que el euro ha rozado la paridad durante esta semana. Se ha desplomado. ¿Y por qué se ha desplomado? Lo digo por la alegría que tienen las bolsas. Hola, que viva la Pepa, ¿no? Con esas subidas que tienen las bolsas europeas en la semana y tal, y Wall Street que está en pleno rebote y tal, todos muy contentos, todos muy felices y tocando la pandereta. El euro se ha desplomado porque los operadores consideran que con la gravísima subida de los precios de la energía, se va a colapsar la economía de la zona euro. Eso es por lo que está cayendo el euro. Aparte también porque el spread entre los tipos de interés del Banco Central Europeo, que aún no ha empezado a subir, se supone que va a empezar a subir este mes, por fin. Hay quien esta semana se ha hablado de que a lo mejor en lugar de 25 puntos básicos subían 50 puntos básicos. Vamos a ver, yo no sé a qué están esperando, de verdad que es alucinante la lentitud euroesclerótica que tiene el Banco Central Europeo, es alucinante, conforme está el panorama de la inflación. Bueno, pues el spread del tipo se está separando mucho, porque la Reserva Federal se espera que este mes también suba, pero no 25,50, sino 50,75. Pero sobre todo es por eso, ha sido por eso, porque lo comentaban en las crónicas, ¿no? Que se desplomaba por el posible colapso de la zona euro ante la crisis de los precios energéticos. Claro, esto, ojo, porque al desplomarse el euro, estamos importando inflación a lo bestia, porque los brutales precios de la energía se pagan en dólares.
El petróleo se paga en dólares, el gas se paga en dólares. Alguna parte del gas se paga en euros, pero la gran parte se está pagando en dólares. Y el gas lo estamos trayendo ahora con metaneros de esos barcos metaneros que vienen de Estados Unidos y lo cobran en dólares. El petróleo todo se paga en dólares. Pues si tenemos una moneda que cada vez vale menos, pues cada vez estamos forzando una subida, pagamos más, nos sale más caro y eso fuerza más aún la inflación. Con lo cual, la caída del euro en este momento, por mucho que pueda favorecer las exportaciones, realmente no está dando mayor competitividad a las empresas europeas por culpa de este problema de los precios de la energía. Vamos a ver la carpetita de gráficos, me he preparado ya aquí alguno. Fíjense el de la electricidad en Alemania. Estén sentados para ver el gráfico, estén sentados, miren. ¿Ustedes se creen que esto se puede, que esto es soportable? ¿Ustedes se creen que esto es soportable? O sea, vamos, sé cómo está. Es que hace un año estaba por aquí en 60 y ahora está la electricidad en 306,5. O sea, ¿de verdad va a bajar la inflación en la zona euro? Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Vamos a tirarlo a la papelera, así no tenemos tantos gráficos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, tenemos que ser como bastante prudentes con este tema, ¿no? Pero bueno, el euro se cae y nos va a generar más inflación y nos va a generar más problemas. Y no va a ser esto beneficioso para ninguna competitividad de las empresas. ¿Qué puede pasar en la paridad? Yo creo que la llegada a la paridad va a ser un punto para poderse pasar varios meses trabajando muy bien el entrar en rebotes a la contra ahí. La última vez que viniendo desde arriba se metió por debajo de la paridad, como podemos ver, llegó a 0,97. No hay que obsesionarse con entrar, yo lo voy a hacer, pero yo no voy a entrar a la contra en swing trading. Yo lo que voy a hacer, yo no voy a entrar en 0, en 1 justo. Yo me voy a esperar porque la mayoría de las veces, ahora mismo lo podemos ver, ya tenemos un laboratorio para poder ver esto en real con el franco suizo. Ahora a ver si lo encuentro y lo vemos. No sé si lo voy a encontrar, porque no me aclaro yo mucho con la búsqueda de las divisas aquí. Pero fíjense que llega a 0,96, desde ahí rebota a 1,10, nada menos, vuelve a bajar a 0,97, vuelve a rebotar a 1,07, vuelve a caer a 0,99 y de ahí ya se da la vuelta. Yo en este juego pienso entrar, sin prisa, sin prisa. ¿Dónde puede estar un subsuelo por debajo del 1? 0,95 como mucho, eso es lo que dice Nomura, Citi, muchos que dicen que va a perder la paridad. Como mucho, ¿no? Yo creo que va a dar mucho juego porque perder el 1 e irse mucho más abajo no va a ser nada fácil. Y a ver si consigo encontrar el franco suizo, que ya digo, no confíen mucho en mí y en mi habilidad de encontrar los gráficos de Forex en ProReal, porque no sé, como salen con CFDs, me voy a buscar a ver. Franco. Pero en el franco suizo estamos viendo un poco lo que ya está pasando, ¿no? Que también ha perdido el euro la paridad con el franco suizo. No soy capaz de... Pero bueno, se lo digo de... Se lo digo de palabra. Voy a hacer un último intento. Encuentro de todo menos lo que estoy buscando. Que estoy en otro ordenador y no me aclaro mucho. ¿Dónde diablos puede estar? Un momentito, estoy mirando a ver. Esto, futuros, índices. Bueno, no lo sé, no perdamos tiempo. Con el franco suizo, mírenlo luego con tranquilidad, está moviéndose así. Lo ha rebasado, se mueve algo por debajo, no se está yendo demasiado. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos, pero yo creo que ahí se abre una zona estratégica para poder estar jugando. Es un nivel psicológico muy importante, ya vieron cómo se lo gastó el nivel que llegó a la paridad en agosto del 2000 y
en febrero del 2002 aún estábamos jugando al yo-yo con la zona de la paridad, habiendo llegado como mucho al 0,96. Entonces, vamos a ver, yo creo que con un poco de ojo y sin hacer eso de lo que les acabo de decir, de meterse exactamente en uno, pues ahí se puede jugar bastante. Bueno, pues es lo que hay. Por fundamentales, el dólar está extremadamente sobrevalorado contra todo el mundo. Y no sé yo lo que favorecerá precisamente a la competitividad de las exportadoras norteamericanas, pues el ver esto, ¿no? Esta es una de las claves de la semana. La otra clave para mí muy importante ya la hemos dicho cuando hemos visto el gráfico del SP500. Está en un nivel técnico muy relevante, muy relevante. Harnett tiene una opinión al respecto también, que es que puede llegar como mucho durante el verano a 4.200, como mucho, pero que no hemos visto el gran mínimo. Ya saben que Harnett hasta ahora lo ha acertado todo. Esto lo veremos luego al final con el paper de Harnett más detenidamente. Bueno, entonces, esto ya tenemos dos claves. Tercera clave de la semana. La nueva teoría del mercado. Esto ha sido decisivo, porque la subida del SP500 no solo ha venido por ese motivo técnico que ya hemos explicado, de que ha tocado la parte baja del canal y en un movimiento técnico bastante habitual, pues está yendo a la parte de arriba. También ha sido apoyado bastante por los fundamentales. La nueva teoría del mercado es la siguiente. Y ojo, porque ayer con el dato de empleo, esta nueva teoría en boga trastabilló. De ahí esas dudas que han visto que tuvo el SP500 en la interpretación del dato del empleo. Porque la teoría es muy clara. La inflación se va a controlar, eso es lo que cree el mercado. En Estados Unidos, yo en Europa discrepo, ya les he razonado que en Europa no creo que eso vaya a ser así. El mercado cree que en Europa la inflación se va a controlar y vamos a ver la carpetita de gráficos, porque aquí les quiero enseñar otro gráfico, porque hay cosas que sí que apoyan esa teoría. Como por ejemplo, miren el gráfico de la gasolina. Claro, esto es lo que los operadores están viendo. Esto es lo que están viendo. ¿Y esto les da esperanzas? Bueno, pues hay que reconocer que pueden ser unas esperanzas fundadas, ¿no? Podremos tener todas las teorías que queramos, pero en principio parece que pueden ser unas esperanzas fundadas. El precio de la gasolina, como vemos, pues en los últimos días ha bajado mucho. Ya no es lo que era. ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que es importante. Vamos a quitar el gráfico. Podemos ver cosas como, por ejemplo, el simple precio del petróleo. Precio del petróleo, bueno, voy a quitar el gráfico del Nasdaq. El Nasdaq en semanal, antes de quitarlo, como ven, tampoco nos dice mucho. Decir que ha terminado la tendencia bajista y que se ha tocado suelo viendo este gráfico semanal, ¿verdad? Pues no me parece a mí que sea algo muy acertado. Se ha parado en las inmediaciones de la media de 200 en semanal, como era de esperar, y ahí está pues un poco que voy y que vengo. Lleva 4 semanas donde ha cambiado las 4 de dirección, pero no ha roto ningún nada, no se acerca ni siquiera a la parte alta de la directriz bajista. Creo que es muy prematuro hablar de nada de todo eso, ¿vale? Así que lo quitamos. Bueno, entonces, seguimos con la teoría en boga del mercado. La inflación, si nos fijamos también en algo, como por ejemplo el precio del petróleo, el petróleo pues ha terminado en 104,79 la semana y en algunos momentos de la semana ha llegado a estar claramente por debajo de 100. Ha llegado a estar, pues fíjense, 95. Esto da esperanzas al mercado de que la inflación se modere. Tengan en cuenta que cada 10 dólares que baja el mercado puede suponer un punto de rebaja de la inflación tarde o temprano. Estábamos en 122, estamos en 104, son 2 veces 10 dólares. Esto da esperanza de que si se mantuviera esta caída, esto podría suponer al final 2 puntos menos de inflación en Estados Unidos, que es mucho. Entonces, todo este tipo de factores, el desplome de las materias primas que hemos visto, también está ahí.
ese desplome de las materias primas es muy importante. Porque claro, esta teoría del control de la inflación, al menos en Estados Unidos, tiene una segunda parte, que es que la inflación se va a controlar, el mercado piensa esto porque el crecimiento va a ser mucho más bajo. Y aquí es donde ya se abre un abanico de posibilidades y de discusiones teóricas, porque unos creen que ese enfriamiento va a ser simplemente un aterrizaje suave, eso dice la Reserva Federal. Bullard siempre habla como si fuera una especie de visionario de la economía, tiene ese defecto, ¿no? Es un hombre, pues nos dijo que estábamos todos equivocados y que confundimos desaceleración con recesión. Yo a este señor le podría dedicar un vídeo de 6 o 7 horas abrumándolo en gráficos y en estudios que le demostrarían que no nos cuente historias, que no deja de ser un político, que no nos cuente historias. Eso no es así, no estamos confundiendo la desaceleración con la posibilidad de una recesión, señor Bullard. No nos haga usted el político paternalista de turno, que es lo que predomina hoy en día en el mundo. No es eso. Efectivamente, esto huele a recesión por los cuatro costados. Pero bueno, ahí hay diferentes teorías, pero el caso es que el mercado está de acuerdo en que el crecimiento no va a ser tan alto. Entonces, eso puede apagar la llama de la inflación. Incluso la mayoría de los operadores creen que habrá una recesión y que esto apagará la llama de la inflación. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al gráfico del doctor Cobre, que ya saben que es muy importante, vamos a buscar el futuro del cobre. Sí, estoy bueno hoy buscando futuros. A ver dónde está. Yo insisto que no es mi ordenador habitual y me cuesta un horror. Aquí está el futuro. Encontrar las cosas. Bueno, pues miren qué batacazo se ha dado el cobre. Doctor Cobre. Lo llaman Doctor Cobre porque precisamente anticipa las grandes tendencias del crecimiento. Por una razón pues muy sencilla de entender. Porque el cobre es un metal que se usa muchísimo. Cuando el ciclo económico va bien, pues se demanda muchísimo. Cuando el ciclo económico no va tan bien, pues sufre, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pueden comprobar. Muy interesante también. Fíjense cómo los gráficos semanales son vitales, son los grandes olvidados. Hoy en este vídeo vamos a ver los todos semanales, porque son los grandes olvidados y nos dicen muchísimas cosas. El doctor Cobre rompió un lateral enorme que tenía aquí desde hacía varios días y se ha ido a la media de 200 en semanal, nivel que no pierde desde el año 2020. Y ahí se ha parado de momento. Pero lo importante es que el doctor Cobre ya nos está mandando el mensaje de que viene el enfriamiento. Tiene una capacidad de acierto este metal tremendo sobre los ciclos económicos. Tremendo. Entonces, está más claro que el agua. El mercado entiendo que tiene razones fundadas para esas esperanzas, ¿no? Sobre que la inflación empiece a apagarse. Bueno, y eso es lo que ha ayudado también el rebote. La nota discordante, pues el dato de empleo de ayer. Un dato de empleo que salió muy alto, muy por encima de lo esperado, casi 100.000 empleos más de lo que se esperaban. Y esto pues ha llevado a pensar que la Reserva Federal a lo mejor no es tan dura como se esperaba. Hasta el dato de empleo ya se descontaba que la tasa terminal de subida de tipos de la Reserva Federal iba a ser del 3,38%. Recuerden que hace poco se pensaba que iba a ser el 4 o más. Y tras el dato de empleo se ha subido el descuento de dónde estaría la tasa terminal en el 3,53%. En suma, a ver, no es una diferencia grave, pero sigue estando, está más alto, pero sigue estando lejos de lo que se pensaba hasta ahora y sigue apoyando esa teoría de que la Reserva Federal iba a ser menos dura. De hecho, el propio Bullard dijo que cuando se llegara al 3,5% en la subida de tipos, la Reserva Federal podría hacer una parada y estudiar cómo estaba la situación. Y a partir de ahí empezar a pensar qué se hacía, ¿no? Esta es la teoría del mercado. ¿Puede ser que la inflación baje tan rápido como espera el mercado? Bueno, pues aquí tengo un paper muy interesante. Vamos a abrirlo. Este paper de Bank of America,
Ya saben que a mí me gusta bastante este banco porque se curra mucho los papers y son bastante neutrales. Se pregunta, como ven en el título, esto se publicó el día 7, ¿está muerta la inflación? ¿Va a bajar tan rápido como se cree el mercado? Bueno, pues como pueden ver aquí en el paper, si les interesa algo, pues lo pueden parar el vídeo y lo miran. Lo que defiende Bank of America es que a la inflación le cuesta mucho bajar y sobre todo teniendo en cuenta que la Reserva Federal no se fija tanto en el IPC, de hecho no se fija mucho en el IPC, sino que como ven aquí, y como hemos hablado muchas veces en este vídeo, ahí lo ven, la Reserva Federal se fija en el PCE, que es otro indicador de inflación que se deduce del dato de ingresos o gastos personales. Es lo que se fija en el PCE. Bueno, el PCE, el PCE sale siempre más bajo que el IPC y el PCE esta semana, de hecho, se publicó y salió un poquito mejor de lo esperado en interanual y también en el dato mensual, ¿no? Salió un poquito mejor. Luego confirmó la teoría de que se está calmando las cosas. Pero claro, lo que dice... También miren las expectativas a 2 años de inflación, cómo están cayendo fuertemente. No paraban de subir, no paraban de subir, no paraban de subir, tras algunos descansos seguían subiendo, pero por primera vez prácticamente desde después del COVID están cayendo las expectativas de inflación, es decir, el mercado se está anticipando ya a todo y está descontando que la inflación va a caer. Y de ahí que se haya calmado un poco la bolsa. Pero el estudio de Bank of America de ese PCE no nos hace pensar que ese proceso que está descontando el mercado vaya a suceder tan rápido como se está diciendo. Y miren este gráfico. Ellos lo que marcaron aquí es en qué nivel estaba el PCE en el pico del ciclo de negocios, la B es de business, el pico, ¿no? O sea, el pico a partir de ya un PC muy alto y a partir de ahí empezaba a caer, pues tenemos aquí desde las grandes crisis del 80, el 90, la gran crisis del 2001, la gran crisis del 2007 y el crash. Entonces fíjense, y esto lo deja muy claro Bank of America, que normalmente, aunque hay alguna excepción como aquí en el 81, lo normal es que en marzo del 80 estaba el PCE en 8,6 y 2 años después, y eso que hubo recesión por en medio, había bajado 2,4 puntos, con recesión y todo, es decir, que le cuesta mucho bajar. En el 90 solo bajó un 1,2 puntos, 1,2 de caída. En la gran crisis del 2001, el PC solo bajó medio punto, aunque no estaba en un nivel muy alto. En la gran crisis del 2007, el PCE solo bajó 1,2 puntos. Entonces, claro, que llegue tan rápido al objetivo que está pensando el mercado, pues parece muy difícil, ¿no? Habría que esperar 2 años mínimo a partir de aquí. 2 años mínimo a partir de aquí es el año 2024, no tan rápido como está corriendo el mercado, estamos hablando del 2024. O sea, a mí este gráfico lo que me demuestra es que el mercado se está posiblemente equivocando en cuanto al descuento. Los operadores se están equivocando en cuanto al descuento de la rapidez con la que se supone que se va a calmar la inflación. No es eso lo que nos dice la historia. Y tengan en cuenta que en todos estos casos hubo una recesión por en medio. Entonces, lo que parece de risa es que la Reserva Federal, que tiene una legión de economistas, que no está como estamos todos nosotros, ustedes o yo aquí, nosotros solos sentados en nuestro despacho, y que somos nosotros mismos y nuestro mecanismo, o sea, que no podemos consultar con nadie, ¿cómo puede ser que esa legión de economistas estén tan ciegos que puedan decir que con un aterrizaje suave se va a controlar la inflación? ¿Pero qué dicen? Todos estos ciclos son con una recesión importante por en medio, ¿eh? Y miren cómo le costó a la inflación regularizarse. Le costó muchísimo. Entonces, si no hay recesión por en medio, ¿cómo piensan que se vaya a regularizar la inflación a un ritmo que ya de por sí es demasiado alto? ¿Cómo piensan hacer eso? Eso no puede ser. Eso no es posible. ¿Se dan cuenta de lo que pretendo transmitirles? Nos estamos montando una película con la inflación que yo no tengo tan claro
que eso vaya a ser así. Vaya, sale aquí ahora propaganda. Bueno, pues quería que lo vieran y quería que reflexionáramos un poco pues al respecto de todo esto. A ver si tengo algún gráfico. Ah, sí, este gráfico les quería enseñar. Miren, en cuanto al crecimiento, el dato de indicadores semanales adelantados del Instituto Americano de Estudios del Ciclo Económico, lo que está marcando respecto al crecimiento. Creo que está bastante claro, ¿no? Este suele ser un indicador bastante eficiente, para eso se hace, para anticiparse al ciclo económico. Además, el propio estudio que hace la Reserva Federal de Atlanta, que está dentro de la Reserva Federal, es una Reserva Federal de las regionales, ayer publicó un menos 1,87% de previsión del Producto Interior Bruto del segundo trimestre. Si eso es así y los datos de la propia Reserva Federal aciertan, estaríamos en recesión técnica, porque sería el segundo trimestre consecutivo negativo. ¿Dónde está esa legión de economistas de la Reserva Federal? Lo de la Reserva Federal no tiene nombre y hay que hacer una limpieza espectacular. Es que no saben ni por dónde van. No quiero decir que yo sí sepa por dónde va, yo no lo sé, no tengo ni idea. Estoy yo aquí solo, como les digo, como ustedes, no lo sé. Pero me da la sensación que a las pruebas me remito, que no han acertado ni una últimamente. Y no tiene pinta de que esta vez pues lo vayan a acertar, ya ven qué perspectivas tenemos por un sitio o por otro. Vamos a ver otro dato también muy interesante. Miren el dato de despidos corporativos de la consultora privada Challenger Gray en Christmas. Los despidos corporativos que estaban bajando todas las semanas, este es un dato que se da cada semana, estaban bajando todas las semanas desde que empezó el año 2021, no es una pequeña excepción hace 2 semanas, pero que fue muy poquita cosa, es la primera vez que los despidos corporativos crecen fuertemente, desde finales del 2020. Todos los datos nos están indicando lo mismo, las curvas de tipos se han vuelto a invertir durante la semana. En Estados Unidos hemos tenido, por ejemplo, el spread entre los bonos americanos a 2 y 10 años, que de nuevo se ha vuelto a invertir. Desde la Segunda Guerra Mundial, cada vez que se invirtieron las curvas de tipos, hubo recesión. Y no ha habido ninguna excepción, por mucho que nos empeñemos. Y en todas y cada una de las veces en las que se ha invertido la curva de tipos, se dijo que esta vez era diferente y que esta vez íbamos a tener un aterrizaje suave. Porque esa es la misión de los políticos, contarnos batallitas y películas y cobrar suculentas nóminas y darse viajes por lo largo y ancho de este mundo a costa de lo que pagamos nosotros de los impuestos. Todo eso es la misión que parece ser que tienen hoy en día. Entonces, bueno, pues los datos no dicen eso. Los datos no hablan de aterrizajes suaves y los datos nos están hablando de que vamos a tener un crecimiento bastante débil y una inflación que le va a costar bastante más de lo que todo el mundo está diciendo, seguramente, esto es una hipótesis, el volverse a calmar. El problema es que la inflación, como dijo más de un analista por ahí muy acertadamente, es como la pasta que se sale del tubo de dientes. Es muy fácil sacarla. Prietas el tubo y sale muy rápido. Pero luego pruebe usted a volver a meter la pasta de dientes dentro del tubo. Pues la inflación es igual. Una vez que se le abre la puerta, luego cuesta muchísimo el poder meterla ahí. Les recuerdo las materias primas, el cobre, estos datos, la cantidad de cosas que hemos visto que nos podrían apuntar a que las cosas no están tan claras. Bueno, vamos a echar esto a la papelera. Y este rally que tenemos ahora, bueno, además fíjense, miren, este gráfico también es muy curioso. Miren este gráfico, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, para que vean qué tiempos más raros estamos viviendo, pero raros, raros, raros. Voy a agrandar el gráfico. La primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que donde se supone que se van a parar las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, que sería la zona del 3,5%, incluso me daría igual que fuera la zona del 4%, incluso del 4,5%, a pesar de que se descuenta el 3,5%, eso conllevaría a que los tipos de interés reales, es decir, aplicándole la inflación, fueran negativos. Nunca en la historia las previsiones de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal llevaban
a que el tipo real se quedara negativo. Como vemos, la complicación económica que han creado los bancos centrales con toda esa lluvia de liquidez que han hecho y que han causado muchas consecuencias y muchas historias, nos ha llevado a que vivamos tiempos extraños y de difícil previsión. Por lo tanto, seamos prudentes porque no es tan fácil explicar las cosas hoy en día, ni muchísimo menos. ¿Y qué tipo de valores están subiendo en este rally? Desde el 16 de junio en que empezó el rally. Pues miren, en este excelente gráfico de Deutsche Bank, perdón, este es de Charles Schwab y Bloomberg. En este excelente gráfico se ve muy clarito, que lo tienen, el histograma azul es desde, esto está mal, es del 31 de diciembre del 2021, no 2022 como pone aquí, al 16 de junio, que es donde el SP500 toca la parte de abajo del canal bajista y empieza a subir, ¿no? Exactamente ese día. Y esto es desde que se inició el rebote, ese que acabamos de ver antes en el gráfico, que ahora está en la parte de arriba del canal. Desde que empezó el rebote es el histograma naranja. Bueno, voy a agrandar para que se vea mejor. Como ya saben lo que significan las barritas. Fíjense, el SP500 hasta que empezó el rebote había bajado un 18. Los valores con más cortos, según el índice Goldman, de valores con más cortos cayó el 29, por decir algunos. El de los favoritos de los minoristas bajó el doble, el 36. Las IPOs, el índice de IPOs, que saben que eso nunca sale en el mejor momento para como decía Buffett, ¿no? Salen en el mejor momento para el que las emite, ¿no? Menos 42. Y el índice de valores, esto sería lo peor de lo peor, el índice de Goldman de valores tecnológicos sin beneficios, menos 47. Y ahora miren lo que pasa en el rebote. El SP500 sube el 6. Los que más cortos tienen sube el triple. Es decir, que parte del rebote clarísimamente viene por cierre de cortos. Está más claro que el agua. Los valores favoritos de los particulares sube un poco más que el índice, pero no es espectacular. Donde es espectacular es en los churros, en los chicharrillos, en los valores con mucho que demostrar. El índice de IPOs más 20,8, casi el triple que el índice, y vamos, aquí es que se ve descarado, el índice de valores no sin beneficios tecnológicos de Goldman sube el 22,9. Entonces, el rebote ha venido no por entrada de dinero sólido, no lo vemos por ningún sitio, la entrada de dinero sólido no la veo por ningún sitio. No ha venido por entrada de dinero consistente, de posiciones de medio y largo plazo. No, 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 no. Ha venido por cierres de cortos y por búsquedas del pelotazo. O sea, en busca de la ganga, de los valores así más chicharreros que han caído más, me voy a meter aquí, está todo de rebote, la bolsa se correlaciona mucho tanto en las subidas como en las bajadas, luego todos estos chicharrillos que tienen ahora un potencial de pegar un latigazo hacia arriba enorme, me meto ahí. En suma, no parece que sea un rally precisamente muy, muy seguro. De hecho, pues fondos muy arriesgados que asumen mucho riesgo, como puede ser el ARC, por ejemplo, lleva un 32% de subida en el rebote, 32%, porque claro, también había bajado antes el chorrocientos por cien, ¿no? Tampoco nos equivoquemos. Bueno, pues esto sería un poco las reflexiones que quería hacerles al respecto. Vamos a borrar esto. También quería que vieran este curioso gráfico. Es un gráfico donde se ve el volumen de los valores que suben y el volumen de los valores que bajan. Está calculado por esta casa que ven aquí. Es que me parece realmente muy interesante. Como pueden comprobar, el volumen de los valores que bajan en este momento sigue siendo infinitamente superior, este es el volumen acumulado, que el volumen de los valores que suben. Entonces, las tendencias alcistas sólidas, como toda esta, se dan con el volumen de los que suben por arriba, ¿no? O esta gran tendencia alcista, como ven, con el volumen de los que suben más alto. Ahora estamos justo al revés. Es decir, no se ha limpiado el mercado aún. No se ha limpiado el mercado aún. Es muy prematuro hablar de nada en este momento. Hay que esperar porque no se puede saber.
Otro tema que llamó mucho la atención esta semana es este gráfico que publicó Bloomberg, me parece que el jueves, creo que fue, y es un gráfico que requiere toda nuestra atención. A mí me sorprendió muchísimo, porque los cuantitativos no estaban diciendo esto, pero lo publicó Bloomberg y causó un grandísimo revuelo. Fíjense cómo lo titula Bloomberg, apostando en el caos. Los traders están haciendo un giro en su hedge de las opciones del VIX y están empujando el ratio call put al nivel más alto desde el 2020. Fíjense que es el ratio call put, no el ratio put call como suele ser habitual. ¿Por qué? Porque normalmente la bolsa, cuando las cosas se complican, lo que se compran son puts, ¿no? Entonces de ahí el, el ratio es put call. Cuando el ratio put call se pone feo, pues quiere decir que las cosas se complican. Pero aquí, claro, aquí va al revés, porque como el VIX cuando sube es cuando sube la volatilidad, al revés que las otras opciones, pues el ratio está invertido, el call put. Cuando el ratio está muy alto, las cosas se están poniendo feas. Bueno, pues fíjense cómo sin darnos cuenta a nadie y pensando que todo está muy tranquilo, en la sombra están acumulando muchas más opciones call de VIX que put. Y eso quiere decir que se están como preparando para un fuerte incremento de la volatilidad en algún momento de los próximos meses. Eh, Creo que es algo que debemos tener en cuenta, porque muy tranquilizador, desde luego, no resulta. Ahí queda el dato. El nivel más alto de ratio call put desde el año 2020. Además, si tenemos en cuenta que la volatilidad realizada está por encima del VIX, son un poco habitual. Es decir, la volatilidad realizada es la de verdad, la que se calcula con una fórmula. La histórica, realizada, la de verdad, la que se puede calcular con una fórmula sin mayor historia. El VIX, recuerden, que es la volatilidad implícita, que no es una volatilidad matemática, es una volatilidad que cotiza. Más bien es la expectativa que tiene el mercado sobre la volatilidad. Entonces, con una expectativa bastante baja, en la sombra están haciendo lo contrario las manos fuertes. A mí esto me ha dejado bastante inquieto. Entonces quería mostrárselo. Un simple vistazo a la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que a mí me parece que no funciona bien, lo he dicho 1000 veces, no es esto lo que están haciendo los particulares. Los particulares es cierto que no están acumulando tantas posiciones en bolsa como hasta la fecha, pero no están con este sentimiento tan extremo negativo como sale en la encuesta. Ya lo ven ahí, ¿no? Extremo. Entonces, háganle un caso relativo a esta encuesta porque yo creo que no. Y por último, no me he podido resistir, no me he podido resistir a ponerles este gráfico que no tiene que ver con el hilo conductor de lo que estábamos hablando, pero francamente, miren el Target 2. Alemania paga, Italia, España y compañía gasta. Miren ya por dónde va esto. Esto es el Target 2 del Bundesbank. Nuevo récord histórico. ¿Saben quién tiene la contrapartida del lado contrario? Italia, España y otros países, pero sobre todo Italia y España. Con muchísima diferencia, la mayor parte está ahí. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Desequilibrio de la eurozona, como mínimo para tenerlo en cuenta. Ya sé que esto es muy matizable, ya lo sé perfectamente, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Bien, vamos a terminar viendo, ya es la última imagen que nos queda, pues el paper de Harnett, como todas las semanas, que esta semana pues tiene bastantes cosas interesantes. Vamos a agrandar un poquito más, a ver si puedo, lo consigo colocar. No, voy a tener que hacerlo un poquito más pequeño. Bueno, espero que lo vean así. Espero que lo puedan ver así. Si es que se me sale de marco.
Tengo que cuadrar también el, el vídeo. Bueno, no puedo agrandar más que esto. Espero que se pueda ver. Ya la semana que viene vuelvo a mi ordenador normal. Eh, Cuenta bastantes cosas interesantes. Se lo paro para que lo puedan ver si quieren, pero me voy a ir al grano. Bueno, el indicador Bullenberg sigue a cero, no se ha movido. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Llama la atención sobre que Alemania registra el primer déficit comercial desde la reunificación. Atención a eso, ¿eh? Alemania, es decir, la mayor potencia económica de la zona euro, la que nos está financiando a todos, como acaban de ver en el Target 2, tiene el primer déficit comercial desde la reunificación del año 91. Llama la atención sobre que los precios del gas natural en Europa han subido el 131% en las pasadas 4 semanas ante el miedo de que el suministro de Rusia se corte. El problema está en que el Nord Stream 1, que es un gran gasoducto que suministra a Alemania y a muchos países de Europa, está en labores de mantenimiento. Esto se hace todos los años por estas fechas, pero el mercado se teme que esas labores de mantenimiento se conviertan en cierre definitivo. Y de ahí todos los nervios. Esta subida del gas natural es la que ha hundido al euro, pensando que este factor puede, ya lo hemos comentado antes, puede hundir la economía de la zona euro. En cuanto a los flujos de la semana, pues tenemos 62.600 millones de dólares de entrada en cash. Como ven, la mano fuerte se ha ido a la cueva durante la semana, no a comprar bolsa en el rebote. Han entrado 2.400 millones de dólares en bonos, que es la mayor entrada en 14 semanas. Han salido 2.100 millones de dólares del oro y han salido 4.600 millones de dólares de la bolsa. ¿Dónde está la entrada de dinero a la bolsa? Como vemos, no está en ningún sitio, más bien está con salidas y con la mano fuerte yéndose a cash. Llama la atención sobre la mayor entrada de dinero en bonos del tesoro en 8 semanas y también en utilities. La mayor entrada de dinero en utilities en 7 semanas. Este gráfico es el de Alemania, que hemos comentado, déficit comercial, primero, desde la reunificación en el 91. Más cosas interesantes. Aquí Hartnett insiste en que no se ha visto la capitulación. Fíjense que por cada 100 dólares que han entrado desde enero del 2021, es que solo han salido 2 dólares desde la tecnología y 2 dólares en general desde los valores. Es que no está saliendo el dinero que entró. No está saliendo el dinero que entró. Pone gráfico 2, pero no es el gráfico 2. No, gráfico 4. ¿Dónde está la capitulación? Miren. Este gráfico de aquí. ¿Dónde está la capitulación? Esto es salidas por cada 100 dólares de entradas desde enero del 2021. ¿Dónde están las fuertes salidas de dinero que se ven cuando se capitula? No están en ningún sitio. En ningún sector, además. Si están, esto es la deuda emergente, esto es los bonos, ¿vale? Pero ya a partir de ahí ha salido algo en el sector financiero, pero en valores, valores en su conjunto es esto. Fíjense las salidas que ha habido, por cada 100 dólares que han entrado. Sí que ha salido de real estate, de inmobiliario, de consumo, de materiales básicos, pero en el conjunto de valores, de cada 100 dólares que entraron, solo han salido 2. ¿Dónde está la capitulación? No hay ninguna capitulación. Sí ha habido capitulación, como ven ahí, en bonos. Enorme. Bueno, pues eso es lo que hay. Queremos emperrarnos en que sí hay capitulación. Y luego quería terminar. Bueno, este párrafo es interesante también, porque si lo quieren leer, lo dejo ahí para que lo puedan parar y ver. Pero ya vamos mal de tiempo y voy a ir ya terminando.
El último párrafo que me ha parecido muy interesante es este. ¿Qué sale de aquí? Bueno, los mercados bajistas terminan con una recesión o un evento que causa que la Reserva Federal revierta su política. Entonces dice que él ve posible que durante el verano haya una cierta pausa. Bueno, ya estamos en verano, estamos a mediados de julio casi. Que durante el verano pueda haber una pausa, tal y como marca su indicador Bullenberg, y que el SP500 se pueda mover entre una zona del 3.800-4.200. 3.800-4.200. Pero miren lo que dice a continuación. Pero no se ha cerrado la situación bajista y el Big Loft, es decir, el gran mínimo, no ha sido alcanzado. Y el gran mínimo no ha sido alcanzado. Demasiado pronto para esperar que la Reserva Federal baje tipos en 2023 y bueno, y demás consideraciones macro. Es decir, que Hartnett lo que piensa es, voy a cerrar aquí porque ya con esto hemos terminado con Hartnett y me vuelvo al gráfico del SP500. Aquí está. Hartnett lo que piensa es que, vamos a ampliar, lo que piensa es que durante el verano lo normal es que el SP500 se mueva entre aquí o aquí o más abajo. Más abajo no descarta cualquier nivel, pero que puede estar perfectamente moviéndose entre 3.800 y 4.200. Como ven, el 4.200 además es el nivel del que ya advertíamos antes, porque ahí está la media de 100. La media de 100 es la que más está funcionando en diario desde el crash. Funciona mejor que la de 200. Ahí se para siempre en las caídas, mire, y cuando ha empezado a caer y perdió la media de 100, que es esta, ya no la ha vuelto a superar desde principios de año. Siempre choca ahí, aquí la rebasó muy ligeramente, volvió a caer, aquí la tocó, se volvió a caer. Entonces es un nivel absolutamente fundamental. Entonces, con estas circunstancias, sin catalizadores de ninguna clase, pues yo estoy de acuerdo con Hartnett, pasar durante el verano del 4.200 no se lo cree ni el caso de la manteca. No se lo cree eso ni el caso de la manteca. Ahí puede haber un nivel bastante interesante para pensar muy seriamente la posibilidad de cortos, incluso para swing trading. Pero Hartnett dice, puede ser que haya un rebote durante el verano que podría llegar incluso hasta aquí como mucho, pero después vendrá el susto otra vez y se perderán los mínimos anteriores. Eso es lo que dice Hartnett. Y ya saben los niveles de los que habló Hartnett. Él dijo, en 3.600 mordisqueo, y acertó, está rebotando, en 3.300 muerdo, es decir, ya lo considera un nivel de compra pues muy bueno, y en 3.000 me tiro de cabeza. Entonces, Hartnett espera que el gran mínimo esté en algún punto de esta zona de aquí. Ya saben que si ponemos, y termino ya saben que si ponemos el gráfico de semanas, pues nos vamos a encontrar con que en 3.460 tenemos la media 200 en semanal y el nivel que no ha perdido, excepto en el crash del COVID que estuvo un par de semanas fuera desde el 2010, nada menos, y que además ahí está el retroceso de Fibonacci del 50% de todo el gran tramo alcista desde el crash del COVID. Y nada más, pues agradecerles muchísimo su atención, a todos los amables escuchantes, gracias por estar ahí toda la semana y les emplazo pues a nivel de vídeos personales pues el lunes, como siempre, sobre las 8:30 para hablar de la apertura en Europa. Recuerden que todo lo que he dicho aquí no son más que mis opiniones personales, no son recomendaciones, no es asesoramiento, simplemente es mi opinión personal de un inversor como ustedes, pues que se equivoca muchísimo, como todo el mundo, por lo tanto no me deben hacer un caso excesivo, simplemente incorporen algunas cosas que haya podido decir que les puedan resultar de interés, pues a su análisis, si lo ven de utilidad, pero el único que cuenta es su análisis, no se dejen llevar por gurús ni por historias, que eso no vale mucho, y mucho menos por cuñados, y mucho menos por cuñados. Bueno, pues nada más, 1.000.000 de gracias, les deseo muy buen fin de semana, que no pasen demasiado calor, que descansen con la familia y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.